Bienvenidos a Punto de Equilibrio. El día de hoy vamos a tocar el tema del funcionamiento y la situación actual del Poder Judicial y su impacto en la economía. Para eso tenemos con nosotros al doctor Richard Aleman. Él es abogado especialista en Derecho Civil del Estudio Aleman. También al doctor César Nagasaki. Él es abogado del Estudio Sousa y Nagasaki. También tenemos con nosotros a Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, y también al analista Aldo Fuertes, que siempre está acá en el programa con nosotros. Aldo, ¿por qué no le das una introducción al tema? Sí, yo quería empezar esta conversación planteando el tema de la siguiente manera, ¿no? Las transacciones económicas, las transacciones financieras, la actividad económica en general, se basa en un marco legal concreto y soporta toda su operatividad en un marco legal. En este contexto es que el Poder Judicial, como institución que nos puede ayudar a resolver controversias, se constituye en clave para el desarrollo económico, para la actividad económica en general. La ausencia y la confiabilidad en un Poder Judicial independiente, por ejemplo, ahuyenta inversiones privadas, aumenta los costos de transacción y disminuye la competitividad en un país. Por eso que podemos concluir que un Poder Judicial ineficiente finalmente le cuesta muy caro a nuestro país en términos económicos. Y sobre esto quería plantear dos cuadros que supongo se puede presentar en pantalla. En primer lugar, una encuesta de la Universidad Católica, del Instituto de Opinión Pública, que se hizo una encuesta que se hizo a los ciudadanos respecto a la confianza en las instituciones, y ahí podemos ver que el Poder Judicial tiene un 80% de confianza poco o ninguna. Y junto con el Poder Legislativo o en el Congreso un 83% de confianza poco o ninguna, y el Poder Ejecutivo 77%, mientras que los medios de comunicación 55%. En conclusión, los ciudadanos confían poco o nada en el Poder Judicial nuestro como institución. Y por otro lado, el siguiente cuadro, por favor, estamos hablando un poco para situarnos en términos de competitividad. Es un cuadro que habla sobre la posición de Latinoamérica en el ranking mundial de competitividad, en específico en la parte de la independencia de los poderes judiciales de cada país. Y ahí podemos ver que Perú se encuentra en el lugar 119 de un total de 142, en el último se encuentra Venezuela. Perú está por detrás de Bolivia, México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, respecto a la independencia de su poder judicial. Evidentemente, con poca confianza de los ciudadanos respecto a esta institución, con una institución con una percepción de independencia muy vaga, todo el tema del desarrollo económico finalmente se ve comprometido, ¿no? Ese es un poco el contexto sobre el cual me gustaría enmarcar esta conversación. Crisólogo, tú representas a los consumidores y hasta ahora, bueno, muchas veces vemos los consumidores como consumidores de productos, pero en verdad todos somos consumidores de todo, de servicios del Estado. Usuarios. Usuarios. Claro. Como usuarios del Poder Judicial, ¿cómo lo ves? Bueno, los cuadros que acaban de mostrarse son absolutamente significativos. Resulta evidente que existe un gran descontento por parte de los usuarios del sistema de justicia porque sienten que no reciben idoneidad del producto y sienten que los costos son muy altos. Cuando hablo de idoneidad, es la obligación que tiene el prestador del servicio de brindarle al consumidor aquello que espera recibir a cambio del dinero que le da. Y un consumidor que acude al Poder Judicial, ¿qué es lo que espera recibir? Espera recibir predictibilidad en las resoluciones, un trato adecuado, que se respeten los plazos, que los procedimientos no sean engorrosos, etc. Pero ¿qué es lo que recibe? Lamentablemente recibe exactamente lo opuesto. Un consumidor que acude al Poder Judicial lo que va a encontrarse son con largas colas para acceder, largas colas para averiguar el estado de su expediente, largas colas para entrevistarse con el juez, la impuntualidad sempiterna de los jueces. El consumidor se va a encontrar que las resoluciones que él espera que sean en un sentido, porque existen numerosos precedentes, al final salen en un sentido absolutamente desfavorable. En fin, en cuanto a idoneidad, el Poder Judicial, repito, de manera lamentable, tiene mucho en qué avanzar. Y en el otro rubro, los costos. ¿Cómo es posible que un certificado de antecedentes penales pueda costar 52 soles 50 en un país como este, en el cual precisamente quienes acuden al Poder Judicial en procura de dicho documento son personas que lo requieren para poder acceder a un puesto de trabajo como un requisito determinado y no tienen ese dinero para pagarlo? Y las tasas, y acá los colegas que nos acompañan pueden hablar largo sobre ese tema,
las tasas no pueden llegar pues a 5 soles por foja cuando tú quieres una copia certificada. 5 soles. Si tú quieres una escritura de compraventa y que se desarchive, tienes que pagar una tasa de desarchivamiento. Si tú quieres apelar, que es uno de tus derechos constitucionales, tienes que pagar tasas que fluctúan hasta llegar y superar los 1000 soles. Entonces uno se pregunta, si el Poder Judicial no tiene la idoneidad que por mandato del Código del Consumidor y la ley en general tiene que tener, y si aparte los costos lo alejan absolutamente de las grandes mayorías, vemos que hay un largo camino que recorrer en relación a este tema. Doctor Nagasaki, como está diciendo doctor Crisólogo, hay mucho descontento, hay muchos costos, básicamente es increíblemente ineficiente, digamos. O cualquier persona que llega al Poder Judicial en cualquier instancia se da cuenta de cosas que se queda boquiabierta, digamos. En términos económicos, podemos analizar desde la perspectiva del proveedor del servicio, en este caso de justicia. Podemos examinar propiamente el servicio, el producto, y también debemos examinar al consumidor o usuario de ese servicio. Históricamente, no es novedad, siempre se habla de la falta de legitimidad, o en concreto la gente no cree en el Poder Judicial, y el análisis se queda como que la culpa solo es del Poder Judicial. Y quiero aprovechar por plantear un tema totalmente lo contrario. Quiero ubicarme en el usuario. Decía bien el presidente Aspec, el usuario aspira a que se le brinde un buen servicio, pero habría que analizar qué servicio aspira. ¿Por qué toda la gente prefiere ahora tomar carreteras y realizar actos de violencia en vez de ir al Poder Judicial y plantear acciones de amparo para tratar de solucionar sus conflictos o iniciativas ante el Congreso? Entonces, yo creo que hay un primer punto, y es que el usuario no busca justicia, muchas veces, sino busca que le den la razón, y le den la razón a cualquier costo. Entonces, hay un primer problema respecto al concepto que tiene el usuario del producto justicia. Usted lo que está diciendo es que el Poder Judicial y los abogados no son corruptos. No. Que el usuario es el que los corrompe. Arranco la cadena. Estoy hablando del primer eslabón. Pero ya saben, el usuario es el primero el que propone la corrupción. Quiero plantear siempre al revés. O sea, siempre el problema es el Poder Judicial, siempre es el problema del abogado. Yo, dicho ese paso, nunca celebro el Día del Abogado porque creo que no tenemos derecho a celebrarlo. Nunca lo he celebrado y tengo 30 años de abogado. Pero como nunca plantean el problema desde el punto de vista del usuario, entonces, y hay un desarrollo muy importante de Aspec en el tema de los derechos del usuario, yo entraría a analizar un poquito cuáles son las obligaciones del usuario de justicia y si está dispuesto a cumplirlas. Si el usuario de justicia está dispuesto a aceptar no tener la razón, si el usuario de justicia realmente lo que quiere, repito, es justicia, o si el usuario de justicia está dispuesto a someterse a las reglas del juego. Es como que quiera jugar fútbol pero que me acepten faulear y que yo pueda anularle al árbitro sus decisiones. Entonces creo que hay un tema muy importante que trabajar y que lo pongo a la discusión a la mesa porque, bueno, podemos hablar mucho de los pecados de los abogados y de los jueces, pero también los pecados de los clientes. Claro, ¿no? Pero doctor, siguiendo en ese tema, muchas veces en los juicios hay, digamos, un usuario grande y un usuario chico. Y normalmente lo que acá se sabe o lo que se piensa es de que el que paga más gana. Entonces, muchas veces los usuarios con plata son los que corrompen, porque muchos de los usuarios que está hablando Crisólogo no tienen la plata para corromper. Entonces, básicamente tenemos un Poder Judicial donde la plata manda. Habría que evaluar un tema. Mi primera experiencia profesional fue en el penal de mujeres de Chiclayo. Fui a defender gratuitamente, me llevó el párroco, el capellán encargado de ver las defensas y me encontré con una experiencia. Cuando supieron que era gratis, ninguna quería asumir, porque todos decían que gratis era malo. Al comienzo me enojé, modestia aparte, primer puesto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, entonces dije, ¿cómo voy a despreciar mi servicio? Pero el padre me dijo, ¿por qué crees que el mundo es como te lo han contado tus papás en tu casa? El mundo puede ser tan complejo y es tan complejo y complicado que hay gente pues, que no cree que haya un esfuerzo por ayudar. Entonces, claro, es verdad, no en todos los casos se puede corromper y no en todos los casos se corrompe, pero
los defectos del usuario respecto al servicio de justicia no solo es en tema de costos, sino esa gente humilde que no le dan la razón porque no la tiene, sale violentamente a la calle y masacra al juez. Hoy día, por ejemplo, si tú no ganas el juicio mediático, no ganas el juicio jurídico. Tú tendrás tu sentencia de absolución, pero si la gente cree que es culpable, la sentencia absolutoria la rompen peor que papel higiénico. ¿Pero eso es bueno o eso es malo? Muy malo, muy malo, muy malo. Pero es un tipo de queja ante un poder judicial tan cuestionado. Es verdad, pero hay que asumir la corresponsabilidad, ¿no? Hay que asumir la corresponsabilidad. Por ejemplo, planteaban en la introducción el tema de la independencia. Evidentemente, ¿por qué el Poder Judicial en el Perú es tan débil en independencia? Porque el Poder Judicial históricamente no ha podido ser independiente y no quiere ser independiente. Y pongo un ejemplo muy concreto. Corte Suprema, órgano de pocos jueces, el más importante, el más poderoso, que debe ser el ejemplo de todo. En la Corte Suprema, en salas penales, eternamente existe una sala penal permanente y una sala penal transitoria que por los años que tiene ya dejó de ser de transitoria hace muchos años. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿a cuántos jueces nombra para darles estabilidad y por tanto independencia? Solo a los 5 de la sala permanente. O sea, el Poder Judicial ha decidido que eternamente haya 5 jueces provisionales, que los traigo de 1, 8, 9, 12 y 13 años, y cuya permanencia depende exclusivamente del presidente del Poder Judicial, donde a veces le puede decir, ¿quieres regresar a Puno o quieres seguir viviendo acá? Entonces los problemas de independencia, por plantear una cuestión muy chiquita, nacen en el propio Poder Judicial para pasar de los clientes o los usuarios a los proveedores del servicio, ¿no? ¿Pero usted piensa que hay mano negra en eso, en de que no se nombren permanentemente? O sea, es algo que se viene escuchando hace mucho tiempo. ¿Por qué no se hace? O sea, ¿mañana no lo podrían hacer? Porque lo que hay es la idiosincrasia de tener palancas que permitan manejar el poder. Pero los usuarios deberíamos de presionar. Si es que hubiera interés en independencia. Pero ¿qué querrá más un usuario? ¿Querrá un juez independiente o nuevamente un juez que él le dé la razón? Y tendríamos que evaluar qué significa que él le dé la razón. Ahí es donde yo le digo que hay usuarios y hay usuarios. Claro. Vamos a un corte y volvemos con el tema.